Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos hermanos y queridas hermanas de Venezuela y de América. Le doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema de muchísima importancia, porque mucha gente ha sido engañada y es necesario que la luz de la verdad resplandezca para traer la conciencia, para que la gente pueda entender la realidad en la que está viviendo, para que la gente pueda ser sensible a esa realidad y pueda sentir la necesidad de involucrarse en el esfuerzo junto con Yahweh para transformar esa realidad. Entonces, una de las cosas que se han venido enseñando en estos últimos siglos paganos, del dominio pagano, es que toda autoridad fue establecida por Dios, basándose en un texto bíblico de el apóstol Pablo, el rabino Shaul. Quiero decirles que leer al rabino Shaul no es cosa fácil. Es algo muy difícil, porque pareciera que hablara una cosa y luego en otra parte dijera lo contrario. Y esto hay que ir con mucho cuidado para poderlo entender. El mismo apóstol Pedro habla de él diciendo cosas dificilísimas de entender. Entonces, no podemos tomar un texto de él a la ligera y darle una interpretación estrecha, sino que tiene que ser tomado y entendido en el marco de todo un conjunto bíblico, de toda la Biblia. Entonces, vamos a darle lectura a ese texto bíblico para luego aclarar. Quiero aclarar delante de toda Venezuela y de toda América Latina que todas las autoridades no son constituidas por Dios, no son establecidas por Dios. Y esto lo voy a hacer con la misma Biblia. Vamos a irnos al libro de los Romanos, capítulo 13, y vamos a leer, darle lectura en el verso 1. Dice de esta forma: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oye, qué tremendo, ¿no? Porque dice las que hay, siglo I, y en el siglo I, la que estaba allí establecida era Nerón, la bestia, el 666, quien recibió dominio y autoridad de Satanás, según Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Pero vamos a analizar un poco este texto bíblico. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Mire la afirmación que hace Pablo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ahora él fue llevado ante uno de esos magistrados que supuestamente estaban no para infundir temor al que hace el bien. Pero fue uno de esos mismos magistrados el que lo sentenció a la pena máxima, a morir decapitado por hacer el bien. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque él dice que no están para infundir temor al que hace el bien. Sin embargo, parece que sí lo estaban, porque primeramente
esos magistrados que él señala que no están para infundir temor al que hace el bien, mataron a todos los hombres y mujeres que estaban haciendo el bien. Mataron, asesinaron a los hijos de Dios, a los servidores de Cristo. Él mismo fue víctima de esos magistrados. Murió decapitado, Pedro crucificado con la cabeza hacia abajo por la sentencia de uno de esos magistrados. De verdad tenía razón Pablo cuando hizo esa aseveración. Deberíamos de revisar las Escrituras ahora para ver si Yahweh, a través de otros instrumentos, arroja un poco más de luz sobre eso. Vamos a ver lo que dice Yahweh sobre cómo son los mandatarios establecidos por él. Nos vamos a Deuteronomio capítulo 17 y vamos a leer en el verso 15. Vamos a leer desde el 14 para entender mejor. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Verso 15, aquí está la condición. Hay una condición para cuando se quiera establecer el rey. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere. ¿Quién es el que escoge el rey? Yahweh, ¿verdad? Ahora, estas autoridades señaladas por el rabino Shaul fueron elegidas por Yahweh. Yahweh eligió a César Nerón para que asesinara a sus hijos, a sus propios hijos. Yahweh eligió los 10 más feroces emperadores que acabaron con generaciones de hijos de Dios y de hijas de Dios. Tendríamos que pensar entonces que Yahweh sería más malo que el mismo diablo, que elige instrumento para la destrucción de sus propios hijos, de su propia familia. Hermano, eso no es así, querido hermano, querida hermana. Eso le digo, hay que interpretarlo en el marco de todo el contexto bíblico. Podemos tomar un texto aislado y dar una sentencia. Esto es así, toda autoridad es elegida por Dios. Vamos a ver lo que dice el mismo Dios en el libro del profeta Oseas. Sabemos que un profeta es voz de Yahweh, o sea, Yahweh habla por la boca del profeta. El profeta interpreta a Yahweh. Dice así, Oseas, capítulo 8, verso 4. Ellos, hablando del pueblo de Israel, ellos establecieron reyes. ¿Qué hicieron ellos? Establecieron reyes. Y agrega, pero no escogidos por mí. Mire lo que dice Yahweh, no escogidos por mí. ¿Y cómo vamos a interpretar esa palabra, no escogidos por mí? Entonces, ¿quién los escogió? Porque el mandamiento es el que Yahweh tu Dios escogiere. Pero Yahweh está diciendo, no escogidos por mí. Entonces, ¿quién los escogió? Los escogió el mismo Israel, y el mismo Israel los estableció. Aquí no vemos un pueblo actuando en contra de Yahweh, no se ve. En el momento de elegir el rey y en el momento de establecer la autoridad, no se ve claramente eso allí.
Podemos decir que esos reyes escogidos por Israel, sin que los haya escogido Yahweh, podemos decir y afirmar que esos reyes fueron establecidos por Dios. Esos eran autoridades establecidas por Dios. Oiga, si usted dice que sí, entonces ya usted es necio o es necia, porque la palabra está bien clara cuando dice: no escogidos por mí. No escogidos por mí. ¿Por mí quién? Por mí, Yahweh. O sea, Yahweh no los escogió. Ahora, si no los escogió, por supuesto que no los estableció tampoco. Ahora, ¿qué son los reyes? Los reyes son autoridades. Entonces tenemos que deducir y concluir que aquí estamos ante la presencia de autoridades no establecidas por Dios, ni escogidas por Dios, sino escogidas por el hombre y establecidas por el hombre. Sin consultar a Yahweh, sin la aprobación de Yahweh. Ahora, cuando el hombre hace esto, es evidente que no cuenta con la aprobación de Yahweh, porque es lo que él está señalando en el texto de Oseas, capítulo 8, verso 4. Les está reclamando lo que ellos hicieron, y eso trae sus consecuencias. Voy a decir acá las consecuencias de establecer autoridades no escogidas por Yahweh, no elegidas por Yahweh. Y Yahweh no escoge autoridades seculares. Usted se fija en el capítulo 17 de Deuteronomio, continuando el texto, dice: de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombres extranjeros que no sea tu hermano. No lo podrás poner ni legal ni legítimamente, tiene que ser tu hermano, o sea, tiene que ser de la misma familia, tiene que tener el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo, porque si no lo haces de esa forma, entonces estarás escogiendo un hijo de Satanás. Estarás eligiendo y estableciendo un hijo de Satanás, que es lo que le da el poder a Satanás. Mientras que cuando escoges, eliges un hijo de Dios, entonces es diferente, porque entonces le estarás dando el poder a Dios, porque Él va a gobernar con Dios y desde Dios y para Dios, mientras que el otro va a gobernar con Satanás, para Satanás y desde Satanás. Eso hay que tenerlo bien claro. No sé si me estás comprendiendo, amado hermano, amada hermana. Entonces, cuando tú le das mediante el voto, le das el poder a Satanás, mediante ese voto, tú lo que estás haciendo es legalizando todo lo que Dios abomina, aprobando todo lo que Dios abomina. ¿Por qué? Porque la persona que va a sentarse en ese lugar, el hijo del diablo que has elegido para sentarse en ese lugar, él va a actuar, pero él no va a actuar en su propio lugar. Él actúa en lugar tuyo, con tu poder. De manera que tú tienes responsabilidad de todo lo que él haga, de todo lo que él apruebe. Tú eres responsable delante de Yahweh. Porque lo que Él haga, tú lo estás haciendo. Lo estás haciendo por medio de tu representante que tienes allá. Así, de esta forma, el pueblo que se denomina cristiano en Venezuela, cristiano entre comillas, cristianas entre comillas,
le han dado poder al diablo. Y estos llamados cristianos y cristianas, al momento que le dan el poder al diablo, a Satanás, para que actúe en Venezuela, entonces con su poder, con esa autoridad que ellos le transfieren mediante el voto, que le dan mediante el voto, con esa autoridad, con ese poder, es que se legaliza acá la diversidad de género, la prostitución, los vicios, la idolatría. Todo lo que Dios abomina, todo lo que Dios aborrece, es establecido, legalizado, institucionalizado con el poder llamado cristiano. O sea, voto cristiano, voto cristiano. No sé si usted lo está entendiendo. Entonces, todas las abominaciones que hay aquí en Venezuela, todas las abominaciones, tienen responsabilidad en el cristianismo secular venezolano. Cristianismo secularizado que es uno con el poder secular. Porque entre ambos legalizan lo malo, las abominaciones, entre ambos. Una parte del poder la pone el pueblo secularizado mundano, y la otra parte de los votos del poder lo pone el pueblo llamado cristiano secularizado. Y constituyen entonces un solo poder para legalizar y para mantener, para defender con esos votos, con ese poder, todas las abominaciones que hay en este territorio. Sí, vamos a pensar, vamos a meditar en eso, vamos a escucharlo bien, vamos a tratar de entenderlo. Estas autoridades que hay en Venezuela y en América no han sido establecidas por Yahweh, no señor. Las han elegido los mismos pueblos y no las ha elegido Yahweh, porque Yahweh no elige fuera de su propio pueblo santo, de sus propios hijos santos. Yahweh no elige, lo vimos en Deuteronomio capítulo 17. Entonces, nos han dominado más por el engaño que por la fuerza. Los líderes eclesiásticos y religiosos enseñando que toda autoridad es puesta por Dios. Y entonces están orando por la autoridad del diablo para que Yahweh bendiga la autoridad del diablo, el poder del diablo, y ayunando, porque no saben interpretar la palabra de Yahweh, no saben. Por eso nunca llegan al conocimiento, y por eso es que nunca salen de la situación en que están metidos, ni permiten que el pueblo tampoco salga. Y hoy día sirven de piedra de tropiezo para que el reino de Yahweh crezca en estas tierras. Un llamado al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano a analizar con profundidad este mensaje, a reflexionar sobre él. No podemos seguir creyendo en las autoridades de Satanás como si fueran de Yahweh. No podemos seguir. Vamos a estudiar con más profundidad el tema. Vamos a profundizar más en esto. Vamos a abrir la conciencia para obedecer a nuestro Padre Celestial, para poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para poder entonces nosotros seguir el camino de Dios y aborrecer el camino del mal, el camino de los malos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por su atención, y les invito también muy cordialmente a escribirnos a nuestro correo electrónico en teocráticosbzla@gmail.com. Con mucho gusto estaré respondiendo cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier crítica, incluso si usted desea también incorporarse a esta gran fuerza, este gran poder, este gran movimiento que Yahweh está levantando en nuestras tierras para la construcción de la nación que Él exige. Con mucho gusto
entonces le estaremos respondiendo a través del correo electrónico, dándole las instrucciones de qué hacer para incorporarse al Partido de Dios, a Teocracia Venezuela, cómo fundarlo en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad o en su nación. Les invito muy cordialmente también a visitar nuestro sitio web en internet en www.povczla.blogspot.com. Allí tiene entrada a nuestro canal de YouTube. Haga clic y suscríbase para que le haga seguimiento a todos estos interesantísimos temas. Hasta una próxima oportunidad. Que la paz de Yahweh sea con todos y con todas. La bendición de Yahweh para todos nosotros y nosotras. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.